Esta semana que viene, que es la última semana de octubre, estemos muy preparados para movimientos violentos en la bolsa de valores. Se viene una semana cargada de noticias para tener un cierre de octubre brutal. La Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. ¿Cuál será el impacto? ¿Quieres saber por qué el Bitcoin tuvo movimientos violentos hacia la baja y hacia la alza? ¿Acaso Microsoft le ganó la carrera a Amazon? Y si te parece, vamos a analizar todos los escenarios en la bolsa de valores, específicamente en futuros, en el Bitcoin, en el oro y en el petróleo. Probablemente alcancemos muy lentamente máximos históricos y venga y coincide entonces con la declaración de la Reserva Federal. La semana que viene promete. Este 30 de octubre a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, se conocerá si la Reserva Federal bajará o no las tasas de interés. Esto hará que los mercados estén atentos, estén a la expectativa de qué es lo que va a pasar, que para mí ya el mercado lo da por descontado. En caso de darse, sería la tercera bajada de interés de este año por parte de la Reserva Federal y en las dos veces anterior y en esta incluso coincidirá en rangos de máximos históricos en el precio en los índices americanos. Recordemos también que continúa la enorme inyección de liquidez o de dinero por parte de la Reserva Federal en operaciones de recompra o de repos, que es importante porque hay una falta de liquidez enorme en ese mercado. Estas operaciones están siendo de al menos 60.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, para así seguir ampliando las reservas en el sistema bancario, y esto es muy probable que se extienda hacia el primero o segundo trimestre del año 2020. Por cierto, la demanda de este tipo de operaciones sigue superando la oferta. Eso es un dato importante. La Reserva Federal sigue insistiendo que esto no es un cambio de su postura, que esto es simplemente algo técnico. Pero recuerden, esto no se daba desde la crisis 2008-2009. Con respecto al impeachment o juicio político al presidente Trump, tenemos que seguirlo muy de cerca porque sigue avanzando. Así que es algo probablemente que tenga sus implicaciones o sus afectaciones a las bolsas. Con respecto a la guerra comercial, se sigue estando en un periodo de tensa calma. Y a pesar de las manifestaciones que hay en este momento en Santiago de Chile, que son muy importantes, el gobierno de ese país declaró que no va a pasar nada durante esta cumbre y que lo asegura. Con lo cual se espera todavía que el presidente Trump y el presidente de China se reúnan el 16 y el 17 de noviembre del año 2019 en esa ciudad, que va a ser muy importante para lo que pueda pasar con respecto a la guerra comercial. Porque la idea es que se reafirmen los acuerdos entre ambos países que se firmaron hace poco y también que despeje el camino para los próximos acuerdos o las siguientes etapas que se van a dar. Recordemos también que en este momento estamos en plena temporada de earnings season, que es la publicación de resultados trimestrales de las principales empresas que son públicas o que cotizan en la bolsa. Una de las que más me llamó la atención en esta intensa jornada de publicación de resultados fue la de Microsoft, que definitivamente venció cualquier expectativa de los inversionistas. Sin embargo, la tasa de crecimiento de su nuevo negocio Azure, que es simplemente información en la nube, continúa decreciendo con respecto a su competidor más cercano, que es Amazon. Ahora, justo después de esa publicación de resultados, también se conoció el viernes pasado que Microsoft venció a Amazon en la disputa por el contrato del Pentágono de poner todo en la nube, de asegurar la información, un contrato que por cierto es de 10.000 millones de dólares. Ya habíamos hablado de ese contrato en un video de un TradingView anterior que por cierto no lo has visto, te voy a dejar aquí el enlace. Este contrato es súper importante, no solamente por la cantidad de dinero, sino también por el reto de mantener la seguridad de la información del Pentágono en la nube, además de lo que implica asegurar la información en el Pentágono. Eso es una herramienta de mercadeo muy importante y que seguramente le va a generar muchísima confianza a los nuevos clientes. También Amazon tuvo otro revés importantísimo esta semana. Sus resultados trimestrales publicados no fueron los mejores, lo cual hizo que su acción cayera de manera importante. Y también el presidente Trump atacando a su CEO Jeff Bezos. Hablemos un poco del Bitcoin. Esta semana fue súper bipolar. Tuvo una bajada impresionante en los mercados alrededor del 7%, para final de la semana recuperar un 10% con un movimiento muy violento. Para mí una de las razones principales de la bajada del Bitcoin a mediados de la semana fue por las declaraciones del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, donde dijo que a lo mejor el proyecto de la Libra, que es la criptomoneda que ellos quieren emitir, al parecer no sabe si se va a dar.
Recordemos que desde junio, cuando se anunció esta criptomoneda, la Libra, ha tenido una relación directa entre anuncios y bajadas y subidas del Bitcoin. Así que no escapó de la realidad y fue tal cual. Pero en el dato curioso, al final de este video, te voy a hablar bastante más sobre esa testificación de Mark Zuckerberg. Estuvo muy interesante. Ahora, a final de esta semana, el Bitcoin subió más de 10%, pero también seguramente fue por unas declaraciones que tuvo el presidente de China, donde comentó que China debe adoptar la tecnología de blockchain como centro total de innovación para ese país. Empecemos entonces, como siempre, con el futuro del S&P 500, el futuro o el índice que más operamos en MDC. Y aquí estamos en una gráfica diaria. Nos podemos dar cuenta entonces que el mercado trata de subir entonces nuevamente a máximos históricos, tal cual como se lo habíamos comentado, con un volumen excesivamente bajo. Y aquí lo podemos dar cuenta. Fíjense que estuvimos alrededor de 1 millón de transacciones, extremadamente poquito, movimientos muy lentos, que ya se lo habíamos comentado que eso podía pasar. Así que es muy probable que antes de la declaración del miércoles de la Reserva Federal volvamos nuevamente a tener movimientos lentos a espera de esa declaración. Aquí nos damos cuenta entonces que se repite el patrón de si se da el Fed Day, que es el día que esperamos entonces que bajen la tasa, estaríamos rondando los máximos históricos con una zona de resistencia muy pero muy importante. Todo esto ya se los había comentado en el Trading View de la semana pasada, así que se está cumpliendo ese primer escenario. Por otro lado, vemos entonces cómo la línea 200 empieza a tomar un ángulo importante, el cual no había tenido en ningún momento del año. De hecho, no lo había tenido desde octubre del año pasado. Así que este octubre está siendo bien diferente a la mayoría de octubres del año. Por otro lado, si vemos una gráfica bastante más detallada, nos damos cuenta entonces que el mercado hizo exactamente lo que teníamos previsto que hiciera como primer escenario. Osciló prácticamente durante toda la semana entre esas dos áreas, entre los 3.015 y los 2.984, tal cual como yo les había dicho. De hecho, esta es la flecha que les había comentado la semana pasada, y a final entonces de la semana, el viernes, rompe con fuerza esa área de resistencia importante hasta llegar al último precio antes de llegar a máximos históricos, que es 3.026, por lo cual en este momento lo que estamos esperando es que el mercado pueda hacer que llegue nuestro primer escenario hacia máximos históricos, y aquí, digamos, hay algún tipo de definición el miércoles con respecto a esa declaración de la Reserva Federal. Así que es muy probable que vengan movimientos un poco violentos después del miércoles a las 2 de la tarde, miércoles 30 de octubre. Si el movimiento es hacia arriba, es muy probable entonces que el mercado llegue a los 3.056, anoten este precio que es importante. Y si el mercado logra pasar, es muy importante decirles que puede llegar o puede estar llegando al área entre los 3.100 y 3.116, por consiguiente estaría haciendo nuevos máximos históricos. Sin embargo, si el mercado tiene la misma reacción que ha tenido las últimas dos veces cuando la Reserva Federal ha bajado las tasas en pleno máximos históricos, es muy probable que veamos un movimiento violento hacia abajo, que una vez que pase el área de los 2.983-84, es muy probable que llegue a los 2.979, si pasa a los 2.935, y si pasa con mucha fuerza llegaremos a los 2.898, que es muy probable que se dé con movimientos agresivos y violentos, que ojo, es nuestro segundo escenario y tiene una probabilidad de que pase bastante importante. Por eso digo que este miércoles a las 2 de la tarde será clave para lo que pueda estar entonces pasando en el mercado en el último bimestre del año. Por último, en una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que el mercado lo que puede hacer es bajar aquí, antes de que se dé esa declaración de la Reserva Federal, para luego ver si alcanza entonces máximo histórico y que ahí venga entonces la declaración de la Reserva Federal, a ver qué es lo que va a hacer, si va a bajar o no las tasas. Pero nuestro primer escenario entonces es que probablemente alcancemos muy lentamente máximos históricos y venga y coincide entonces con la declaración de la Reserva Federal, a la cual todos tenemos que estar muy atentos. Si vemos ahora el índice que mueve la volatilidad, pasó exactamente lo que les había comentado la semana pasada en nuestro primer escenario, que probablemente el mercado iba a bajar más o menos hasta este punto, y de ahí es posible que entonces vaya y se acelere con fuerza, como lo ha hecho entonces las últimas dos veces en este punto. Así que estoy esperando que esta semana vuelvan los movimientos violentos en los índices americanos, y el VIX me está diciendo que eso puede pasar justo en las mismas áreas donde ha pasado todas las últimas veces prácticamente desde junio del año 2018.
Pasemos al oro, muy interesante. Fíjense que les había comentado que aquí estaba esperando un movimiento alcista importante hasta mínimamente la zona de los vendedores, que es esta línea de tendencia. Justamente hacia esa zona llegó, el mercado subió con movimientos fuertes alrededor de 1521 y de ahí volvió el mercado a bajar. Así que estoy esperando un movimiento fuerte en cualquiera de los dos lados que va a coincidir entonces con el movimiento de la Reserva Federal. Si es muy probable que se dé un movimiento fuerte hacia abajo, dependiendo de lo que diga la Reserva Federal, es muy probable que aquí veamos el rompimiento entonces de esta línea de tendencia bajista hasta llegar a los 1560 con total seguridad, y si es capaz de pasar los 1565 tendremos nuevamente un inicio de tendencia alcista por parte del oro. Así que tengámoslo muy presentes en el caso de que el oro baje y no respete esta línea de tendencia alcista que tenemos. Es muy probable entonces que el mercado llegue a los 1431. Lo interesante aquí es que si el mercado pasa, tendremos aquí oportunidades de inversión hacia la baja, y si el mercado rompe aquí esta línea de tendencia bajista, tendremos aproximadamente entre los 1522 y los 1560 oportunidades de inversión hacia la alza. Así que hay que estar bien preparados porque espero que esta semana haya movimientos fuertes. Pasemos ahora al crudo, específicamente al WTI, y nos podemos dar cuenta que entonces el mercado sigue teniendo un movimiento alcista interesante. Sin embargo, sigo teniendo la expectativa completamente bajista. Recordemos que es a mediano largo plazo, que es como yo veo el petróleo. Así que este movimiento sigue siendo en la zona de soporte, lo cual es esperado. Si lo vemos aquí con una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta entonces que ese movimiento sigue estando por debajo de una línea de tendencia para mí importante y por debajo de una zona de vendedores en esta zona de resistencia importante. Así que para mí, aunque el petróleo siga subiendo, sigo manteniendo mi expectativa completamente alcista, por lo cual pudiera llegar incluso a los $60, pero para mí sigo teniendo en cuenta que el movimiento bajista sigue siendo el predominante del mediano largo plazo. Así que vamos a ver qué está pasando, porque todo sigue cuadrando y alineado para lo que estoy previendo que pase probablemente en la economía en los próximos meses. Así que tengámoslo en cuenta, porque el petróleo tiene una relación directa y una afectación total con respecto a lo que estoy esperando, y mi expectativa mediano largo plazo sigue siendo completamente bajista. Pasemos ahora al Bitcoin. Muy interesante los movimientos de esta semana. Fíjense cómo aquí está la bajada importante que sufrió. De hecho, lo podemos ver aquí más importante. Esta es la bajada que sufrió entonces el mercado al momento que declaró, testificó Mark Zuckerberg con respecto al tema de la libra. Y luego ya a final de semana, entre el viernes por la tarde y el sábado, el mercado sube de manera impresionante, llegando prácticamente a los 10.400, y luego retrocede en este momento $1.200. Y sigue estando entonces en la zona bajista de esta línea de tendencia, así que simplemente fue un sobrepaso. Hay que ver entonces qué es lo que pasa en los próximos días, pero todo esto se da entonces por la declaración del presidente chino. Así que vamos a estar muy atentos a este mercado. Sigue la expectativa bajista, vamos a ver si es capaz entonces de pasar con fuerza esta línea de tendencia bajista donde hay vendedores, y si es así, es muy probable que entonces llegue a los 11.500, que de pasar los 11.500 se van a producir entonces oportunidades en largo alrededor de los 3.600, 3.700. Pero en este momento simplemente esto es la reacción a una noticia que está detrás de uno de los grandes que mueve este mercado, que es China. Yendo al calendario económico de noticias, esta semana está plagada de noticias prácticamente todos los días de la semana después del martes. El martes vamos a tener a las 10 de la mañana en pleno horario operativa el Consumer Confidence, que es una noticia extremadamente importante y que impacta a los mercados. Luego el miércoles vamos a tener entonces la declaración del FOMC, además de todo el tema de la declaración si va a bajar o no las tasas, por lo cual en la mañana es muy probable que sea un día muy lento, un día de expectativa del mercado para ver qué es lo que va a pasar con respecto al tema de las tasas. Ya luego el jueves va a ser el Chicago PMI, también en pleno horario operativa. Muy importante noticia que mide cosas bastante interesantes y que impactan a los mercados. Y el viernes también tenemos el Manufacturing PMI, que fue ese índice que movió o que produjo ese sell-off impresionante que hubo a principios de octubre. Además que también varios miembros del FOMC van a estar hablando. El mercado muy interesado en todo lo que tenga que ver con los efectos de la bajada o no de las tasas de interés.
por lo cual es muy importante. Earnings season, una semana plagadísima de noticias y que tenemos que tener el ojo muy atento a todo lo que pueda pasar. No les extrañe también un tuit del presidente Trump que puede venir en esos días. Va a estar acosando mucho más antes de la declaración de la Fed al presidente Powell. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que tengan sus fuentes importantes. Les invito a seguirme a mi cuenta de Twitter, @DaniPerezTrader, que es muy importante. Estoy publicando noticias y comentarios importantes con respecto a lo que yo pienso que va a impactar más en el mercado. Y también, como todos los miércoles a las 8 p.m. hora de Nueva York, voy a estar teniendo un live importante hablando sobre la actualidad en los mercados y las repercusiones que tenga todo el tema de la bajada o no de las tasas de interés ese miércoles. Así que coincide perfecto y nos vemos con seguridad el miércoles a las 8 de la noche en mi cuenta de Instagram, @DaniPerezTraders, en un live muy interesante. Facebook estuvo en el top mediático de esta semana. La testificación de su CEO, Mark Zuckerberg, ante el Comité Americano de Servicios Financieros de la Cámara. Fue una testificación pero muy interesante, ya que fue llamado para examinar el impacto que tendría su criptomoneda, la Libra, y su billetera Calibra. Además de las preocupaciones que hay con respecto al tema de la privacidad y al manejo de la información, publicidad política, discriminación, seguridad nacional, política monetaria, estabilidad nacional, estabilidad mundial, o sea, casi nada, pues. Bueno, para tocar todos estos temas interesantes, la sesión duró nada más y nada menos que 6 horas y media. Entre las cosas más interesantes que declaró es que ya no puede hablar con tanta libertad sobre este proyecto de la criptomoneda la Libra. Hizo para mí una jugada muy inteligente y muy estratégica. Y es que una semana antes de la testificación crearon una asociación independiente de la Libra en Suiza compuesta por 21 miembros. Con esto, Mark Zuckerberg saldría de ser la cara visible de este proyecto y además las decisiones se tomarán que por cada miembro va a resultar un voto posible. Por lo cual, por diseño, Facebook o Mark Zuckerberg no van a liderar en teoría este proyecto. Ahora oficialmente esta asociación es la que va a regir cómo va a funcionar esta criptomoneda de manera interesante, pero también por votación, cómo incluir a algún miembro o cómo expulsar a algún otro. Entre estos miembros recordemos que está obviamente Facebook, está Uber, está Lyft, pero también abandonaron el proyecto empresas tan importantes como Visa, como Mastercard, como eBay, como PayPal, que para mí en algún momento es muy probable que se vuelvan a unir. También aclaró que Facebook seguirá formando parte de este proyecto mientras siempre se cumplan las leyes y mientras el organismo que rige esta materia apruebe el lanzamiento de esta criptomoneda. Si esta asociación entonces decide lanzar esta criptomoneda sin la mediante aprobación, Facebook declara que no va a continuar en el proyecto. Los miembros de este comité en sus declaraciones posteriores dijeron que no estaban nada satisfechos con todas las declaraciones de Mark Zuckerberg. Sin embargo, en este largo testimonio, Zuckerberg para mí dejó perlitas muy interesantes como estas. Si una empresa de Estados Unidos no construye primero un buen sistema de pagos digitales, es muy probable que una empresa china lo construya primero. Otra interesante es que la Libra, en teoría, podría ayudar a muchísimas personas que no están bancarizadas. También, a lo largo de la presentación, los legisladores siempre le propusieron a Facebook a pausar todos los planes de lanzamiento de esta criptomoneda mientras se efectúan o se hacen nuevas legislaciones. O simplemente trasladar esa nueva asociación de la Libra desde Suiza hacia los Estados Unidos. Este tema de la criptomoneda, la Libra, pica y se extiende. Definitivamente es un proyecto muy ambicioso que le va a abrir las puertas a muchos proyectos de esta manera por diferentes empresas. Este tipo de proyectos llegaron para quedarse y van a ser, como dice Mark Zuckerberg, hechos también por muchísimos otros países. Fíjense la declaración del presidente de China luego de la testificación del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, donde comentaba que China debería acelerar el desarrollo de la tecnología blockchain como centro o núcleo de la innovación total de ese país. Seguiremos de cerca todo este proyecto de la Libra porque con seguridad muy poco empezarán otras empresas y otros países a hacer este tipo de anuncios y eso va a favorecer probablemente a la mayoría de las otras criptomonedas. Por supuesto que el Bitcoin está incluido entre ellas.
My friend, espero que este TradingView te haya aportado muchísimo valor y si fue así, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales porque con total seguridad también le va a aportar valor a todos tus amigos. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Nueva York en el canal de YouTube de MDC Trading Academy.